Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Podcast número 8, podcast muy especial, cambiamos de temática, nutrición, salud y rendimiento con Marcos Bodoque. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, encantado de estar por aquí, como siempre, aportando mi granito de arena en transmitir información de valor que intente pues, mejorar la calidad de vida de las personas y hacer pues, un poquito mejor el mundo, sobre todo en esto que nos gusta, ¿no? de la salud. Así que muy contento y gracias por la invitación. Yo encantado de estar aquí hablando. A ti, Marcos. Para la gente que no te conozca, ¿quién es Marcos Bodoque? Si puedes hacernos un poquito la explicación de quién eres, cómo has llegado a día de hoy a saber Sí. todo lo que sabes, a qué te dedicas. Bueno, a ver, esto siempre es largo, pero intentaré resumir, ¿no? Básicamente mi historia empieza de que yo era una persona que pues en la adolescencia tenía bastante sobrepeso, estaba bastante gordito y llegó un momento pues donde como que me cansé de estar gordo, dejé de comer, perdí peso y una vez ya me di cuenta que me había equivocado, me había fastidiado bastante la salud, pues empecé con el tema del ejercicio, empecé a preocuparme por la alimentación, a empezar a investigar por mi cuenta y eso hizo pues que yo con 16 años ya estaba pues eso, estudiando temas de alimentación, de nutrición, sobre todo a nivel de entrenamiento, de nutrición, sobre todo a nivel de nutrición y ahí empezó un poquito todo, sobre todo a nivel de mío propio de pues eso, mejorar mi salud, quería mejorar mis entrenamientos y ahí fue como un poco empezó todo. Luego al final pues di a parar con 21 años en la carrera de CAFID, que yo ya llevaba pues bastante tiempo estudiando alimentación por mi cuenta y fue la carrera que me decidí porque no me convencía el plan de estudios de nutrición. Entonces digo, voy a meterme a CAFID, que también es algo que me interesa. Hice INEF en la Politécnica. Y nada, pues después de eso yo tenía muy claro que quería ir por mi cuenta y siempre he sido una persona pues muy autodidacta, de estudiar todo por su cuenta, de profundizar, de ir más allá y eso es un poco lo que soy, una persona que está en continuo aprendizaje, que le genera mucha curiosidad el cuerpo humano, el funcionamiento del cuerpo humano, incluso del ser humano en general, a todos los niveles y eso es lo que me lleva a seguir investigando sobre él, su funcionamiento y cómo mejorarlo a todos los niveles. Exactamente. Al final, tú lo has definido muy bien, eterno estudiante, también lo dijo David Monzón en el anterior podcast. Él es un poco la rama por donde deberíamos tirar todos los estudiantes de hoy en día, también por ese plan de estudios que comentas, Sí. que está desactualizado en muchas carreras. Entonces, una persona que no sea capaz de luego profundizar los temas que más le interesen por su cuenta, pues va a estar un paso o dos por detrás del resto de profesionales de su ámbito. Muy bien, Totalmente. Marcos. Entonces, decidiste cambiar con 16 años, empezaste a informarte sobre la salud, ¿vale? Nutrición, el ejercicio también, las dos cosas van de la mano, ¿vale? ¿Cómo fue o cómo empezaste a estudiar todo el tema de nutrición? ¿Qué fue lo primero que leíste? Y si Sí. cambia mucho a lo que hoy en día entiendes tú por nutrición y salud. Sí, pues mira, yo la verdad es que lo primero que recuerdo es de coger ahí, de llegar al blog de Fitness Revolucionario y leer alguna cosilla que me llamaba la atención, ¿no? Y, joder, me gusta mucho pues el enfoque, ¿no? Más evolutivo que promueve y al final, hoy en día, bastantes años después, yo me veo promoviendo ese enfoque evolutivo de la salud, ¿no? En el ser humano. Y llegué ahí un poco por Fitness Revolucionario. Empecé a mirar plan de estudios, la carrera, lo que había en nutrición y no me convencía. Entonces me puse a estudiar por mi cuenta. Me cogí un poco las asignaturas tiene el plan de estudios que veía que me podían aportar y me puse a estudiar pues un poco de ello por vía autónoma y luego a seguir profundizando pues todo. Y yo cuando llegué prácticamente a CAFID se podría decir que yo tenía muchos más conocimientos de alimentación que de entrenamiento y así ha sido todo un poco, ha sido como algo complementario el tema del entrenamiento con el tema de la alimentación. Hmm. No me considero, por así decirlo, el mejor entrenador y porque no me he metido tan de lleno en ese aspecto. Hmm. Entonces, ¿por qué no decidiste a lo mejor hacer luego algún posgrado? Bueno, que no sé si lo tienes sobre Sí. nutrición, a lo mejor profundizar en algún tema. ¿O realmente piensas que uno de forma autónoma sí que puede llegar a adquirir todos esos conocimientos para poder ser bueno en ciertos ámbitos?
Pienso que de forma autónoma la carrera es importante. ¿Qué pasa? Que yo gracias a CAFID pues pude profundizar un montón en toda la parte de fisiología, pude meterme en todo lo que tiene que ver con anatomía del cuerpo humano y me hizo ver que esa base fisiológica tiene muchísima importancia en todo, ya sea en ejercicio físico, en alimentación. Entonces, pienso que si una persona no tiene esa base a nivel fisiológica, a nivel de entender, por así decirlo, aunque sea la química a nivel simple del cuerpo humano, no puede obtener por su cuenta los conocimientos suficientes de tanto de alimentación como de nutrición, porque va a estar muy sesgado y se va a quedar muy en la superficie, ¿vale? Hasta que no entiendes qué es lo que pasa en el cuerpo humano, es como que los conocimientos no están bien asentados. Y lo mismo pasa un poco en el CAFID. Creo que la carrera pues, puede dejar mucho que desear, pero sin esas bases de fisiología, de biomecánica, anatomía, pues no puedes ser un buen entrenador, un buen preparador físico y creo que eso sí hace falta y la carrera te da la visión. Entonces pienso que la carrera es importante en ese aspecto. Exactamente, comparto al 100% tu opinión. Has dicho que hay que profundizar para saber cómo funciona también el cuerpo humano por dentro. Sí. Ahí quiero llegar hoy contigo con este podcast, ¿vale? Que nos hables sobre lo que tú sabes, sobre cómo funciona el cuerpo humano por dentro, ¿vale? Has comentado que te empezaste a formar con Marcos Vázquez, con Fitness Revolucionario, y Marcos sí que promulga mucho el ayuno intermitente, ¿vale? Una terminología que está hoy en día muy de moda, pero para mí es la moda más antigua que hay en el mundo de la nutrición. Entonces, vamos a empezar a hablar por el ayuno. Primero de todo, ¿qué es el ayuno, Marcos? Básicamente el ayuno significa no ingesta de alimentos, entonces todo el mundo hace ayuno, ya sea de mayor o menor duración. Hasta la persona que cena a las 12 y se levanta a las 7 y desayuna, esa persona hace ayuno. Que sea un ayuno de 7 horas, pues sí, es un ayuno de 7 horas, pero no deja de ser un ayuno. Entonces, ayuno es cualquier periodo de no ingesta, ¿no? Desde la última comida hasta la siguiente. Que luego esté pues ya más avanzado el tema de el ayuno intermitente como una estrategia donde ya es algo más planificado, tienes más conciencia de las horas que estás haciendo ayuno, lo haces con un enfoque, como digo, consciente de por qué lo haces, buscando beneficios a nivel de salud, eso es otra cosa, pero el ayuno básicamente es no comer, dejar el tiempo sin comer, no ingesta, básicamente. ¿Qué tipos de ayuno intermitente hay? Porque supongo que está Bueno, sí. casi 12, 16, 8, que son los más famosos. OMAD, por ejemplo, también, una comida al día. Sí. ¿Qué tipos de ayunos hay para que la gente pueda saber un poquito más sobre todo esto? Sí, a ver, se empieza a considerar como hacer ayuno a partir de 12 horas. Desde mi punto de vista, 12 horas no es un ayuno, es insuficiente y aún así debería ser lo mínimo que hiciesen todas las personas, ya estuviesen más pendientes de su alimentación o menos, ¿vale? Pero a partir de 12 horas se empieza a considerar ayuno. Solo que, desde mi punto de vista, tenemos que buscar ayunos un poco más largos. Por lo menos, creo que lo óptimo es hacer al menos 16 horas. Hasta que no has hecho 16 horas de ayuno, yo no consideraría como que estás ayunando, porque al final no has trabajado esas vías metabólicas que estimula el estar ciertas horas sin comer, no obtienes ciertos beneficios, o por ejemplo la autofagia, que es uno de los beneficios del ayuno, pues prácticamente en 12 horas no se ha activado nada, se activa mucho más con el ejercicio físico. Entonces, un ayuno de 12 horas te aporta poco, te aporta cierto descanso al intestino, que es positivo y ya es más que a lo mejor la mayoría de personas, pero se queda corto. Entonces, yo intentaría ir pensando hacia un ayuno de 16 horas. Luego, Vale, si un quieres momentito, hacer... Marcos, perdona, antes de continuar, has nombrado la autofagia. Ahora, seguro que Sí, hay gente que todavía no sabe qué es la autofagia. ¿Nos puedes sí. definir este término? ¿En qué Pues consiste la autofagia? sí, la autofagia básicamente es el mecanismo que tiene el cuerpo como para comerse a sí mismo, que los productos de desecho del metabolismo a nivel de proteínas o células defectuosas, pues el propio organismo las aprovecha como para alimentarse y aprovecharlo, como básicamente pues los cubos de reciclaje de vidrio, pues el cuerpo utiliza esos residuos, por así decirlo, para formar nuevas proteínas que en este caso son saludables. Esta autofagia es muy importante, ¿para qué? Para regenerar células que están dañadas, para eliminar productos de desecho que se van acumulando en el cuerpo y si no la potenciamos de alguna manera, pues estamos dejando mucho de por medio y no estamos obteniendo, bueno, no estamos más bien no obteniendo, sino que estamos dejando de lado un proceso metabólico muy importante en nuestro funcionamiento y en nuestra salud.
a partir también del entrenamiento podemos potenciar esa autofagia, ¿no? Entonces, si sumamos Sí, ese ayuno junto al ejercicio, esa exacto. autofagia será mucho mayor. ¿Es así? Exacto. Un entrenamiento en ayunas, pues lo potencia aún más la autofagia, como que la fuerza bastante más. Y Pero sería, ya digo, la autofagia con el ayuno, incluso ayunos de 16, 18 horas, es poquita, ¿vale? La que se consigue. Se ha visto que la autofagia verdaderamente se potencia en ayunos largos a partir de 48 horas. A ver, cuanto más, más sea potencial. Pero por así decirlo, efectos muy significativos, estaríamos hablando de ayunos bastante largos. Entonces, por eso digo que el ayuno de 12 horas, de 16, no te va a aportar toda la autofagia que tu cuerpo necesita para estar saludable. Entonces, si no entrenas lo suficiente o si de vez en cuando no metes algún periodo más largo de ayuno, vas a dejarte ahí una pata importante de la salud. hmm. Entonces, como comentas que se necesitan una cierta cantidad larga de horas para poder Sí, potenciar esa autofagia, ¿hasta qué punto puede ser beneficioso hacer entrenamiento en ayunas o simplemente hacer entrenamiento? Supongo que la gente se lo estará planteando ahora. Si el entrenamiento per se ya potencia un poco esa autofagia, pero sí. hacer 15 horas de ayuno, por ejemplo, tampoco es que te dé un plus extra considerable, realmente vale la pena para esas personas que les gusta hacer Hombre, ejercicios comidos. si, o sea, por así decirlo, la autofagia de solo el ejercicio no es suficiente. La autofagia solo de un ayuno de 16 horas si no entrenas nunca tampoco es suficiente. Entonces, si juntamos las dos cosas, ya estamos obteniendo cierto grado de autofagia significativo. Y si encima lo que haces es entrenar en ayunas, lo estás potenciando aún más y ya estás teniendo cierto efecto. O sea, yo personalmente creo que merece muchísimo la pena entrenar en ayunas y no solo por ese tema de potenciar autofagia, sino por potenciar otros aspectos más a nivel metabólico de utilización de energía. Ahí vamos también. Todo el tema de la flexibilidad metabólica, ¿Mm? ¿vale? Que supongo que es a esto último que te estaba refiriendo. Sí, ¿Vale? La flexibilidad metabólica, corrígeme si me equivoco, que se podría definir un poco como la capacidad que tiene nuestro organismo para optimizar el consumo de los sustratos energéticos en función de lo que requiera el organismo en ese momento. ¿Es así? eso es. ¿Vale? Sí, Pues, ¿por qué es importante en población general? Vamos a empezar por ahí. Población general, ¿por qué es importante sí, esta flexibilidad? básicamente eso. Tener flexibilidad metabólica es que tu cuerpo utilice el sustrato que más le interese en el momento que estás ahora mismo. Entonces, si no eres flexible metabólicamente, no estás sano a nivel metabólico, porque tu cuerpo es incapaz de extraer la energía de donde le interesa. Entonces, ¿por qué le interesa a la población ser flexible metabólicamente? Es la pregunta. Sí, en población general, Sí, porque ¿cómo se puede básicamente, beneficiar? básicamente el tipo de alimentación que llevamos a nivel de selección de alimentos, donde sobre todo predomina a la base de la pirámide, que son carbohidratos, la población suele tomar 60-50% del total de alimentos en forma de carbohidratos, y luego, además, generalmente con tipos de ingesta en la que comen como 5 veces al día. ¿Eso qué produce? Pues que al comer carbohidratos constantemente y encima 5 veces al día, lo que estén haciendo es que siempre tengan disponible la glucosa como sustrato energético. ¿Qué pasa? Que el cuerpo se vuelve dependiente de la glucosa. La glucosa es un combustible, por así decirlo, muy rápido en el sentido de que aporta energía, pues eso, de manera rápida y al cuerpo trata siempre de quitársela primero. Por la sencilla razón de qué? De que los depósitos de glucosa son reducidos. Entonces, si tú tienes, por así decirlo, un 2 de capacidad de almacenar glucosa y un 10 de almacenar grasa, pues si ves que entra mucha glucosa en el cuerpo, siempre vas a tender, el cuerpo va a tender a utilizar esa glucosa, porque si no, se puede desbordar, entre comillas. Entonces, las personas en población general son dependientes de la glucosa. Cuando te tiras toda tu vida solo funcionando con glucosa, porque ¿qué pasa? Si comes cada 3 horas y si comes muchos carbohidratos, nunca vas a acceder a tu grasa como fuente principal de energía. ¿Qué pasa? Que te haces dependiente de la glucosa. Y esa es una de las razones porque luego a la gente le cuesta mucho perder grasa, porque aunque, por ejemplo, coma poca cantidad de comida, si de repente su cuerpo no sabe acceder a esas reservas de grasa porque nunca ha sabido tirar de ellas de manera eficiente, le va a costar muchísimo más perder grasa. Y luego por la sencilla razón de que no queremos tener hambre cada 2-3 horas. ¿Qué produce la glucosa? Es un combustible que se gasta muy rápido y que, pues eso, si comemos glucosa, a las 2-3 horas tenemos hambre. ¿Por qué? Porque nos está pidiendo el cuerpo glucosa. Si supiésemos tirar de las grasas,
podríamos tener una fuente energética mucho más estable y, por tanto, tener más energía durante el día a día, tener una energía estable y luego, pues eso, no tener hambre constantemente, que también es un plus importante. Un poco también se responde esta pregunta a la siguiente, que era ¿en qué se puede beneficiar personas o deportistas de alto rendimiento? Hombre, ahí da para bastante más. Al final, un deportista de alto rendimiento, yo lo que veo que son súper dependientes de la glucosa. Solo hay que ver, pues eso, que constantemente a lo mejor en un partido de pádel, a lo mejor están desde los 15 minutos de empezar el partido, ya están tomándose sobres de glucosa, están ya mordiendo un plátano, que puede ser que en muy alto rendimiento todas las cosas cambien, ¿no? Y a lo mejor se vean beneficiados de tener ahí ese sustrato constante. Pero en una persona, a lo mejor de rendimiento, pero que no está en altos niveles, ¿qué sucede? Pues mira, un deportista va a jugar un partido de fútbol de 90 minutos. En cuanto se le acaban las reservas de glucógeno, que es la glucosa como se almacena en el músculo y en el hígado, ¿qué pasa? Que su rendimiento baja de manera brutal. Si conseguimos que un atleta sea flexible metabólicamente, cuando tenga las reservas de glucógeno a tope, dará un rendimiento, con perdón, de la hostia, pero cuando se le vayan seguirá dando un rendimiento top, porque seguirá teniendo una buena fuente de energía. Otra cosa es que a lo mejor pues haya un 20% de diferencia, pero no bajará de un 100% a un 40%, como a lo mejor le pasa a un deportista que no sabe utilizar la grasa como fuente eficiente de energía. Es decir, todos sabemos utilizar más o menos la grasa para, pues yo qué sé, el día a día, estar sentados en la silla, a lo mejor caminar, pero cuando la exigencia, la intensidad del ejercicio es alto, muy poca gente es capaz de, solo con la grasa, darle al cuerpo lo que necesita, ¿vale? O sea, no solo la grasa al final pues va a pasar por diferentes procesos donde se va a formar gluconeogénesis para dar glucosa al cuerpo, al cerebro, pero eso, que a partir de la grasa sea un combustible también eficiente para dar intensidades altas en el ejercicio. Eso es muy importante. ¿Y cómo podrían empezar a introducirlo los atletas? Porque lo veo complicado a mitad de Sí. temporada empezar a hacer este tipo de cambios. Y a veces, para conseguir esa flexibilidad metabólica, se requiere de un cierto tiempo. Y a lo mejor en el off-season, en fuera de temporada, es complicado llegar a ser flexibles metabólicamente como para poder disfrutar de esa utilización de las grasas como combustible. ¿Cómo lo irías introduciendo tú? Bueno, a ver, si tenemos 2, 3 meses de pretemporada se pueden buscar buenos progresos. Lo primero y lo más sencillo sería tratar de reducir el número de comidas, es decir, no quiere decir comer menos, sino las comidas que hagamos tratar de meter más cantidad. ¿Esto qué conseguimos? Pues que haya periodos sin ingesta más largos, que le obliguen al deportista a tirar un poquito más de la grasa. Si antes a lo mejor comía cada 3 horas y ahora es cada 6, pues a lo mejor tenemos ahí un periodo de 2, 3 horas en los que ya va a empezar a tirar de la grasa. Ahí ya va a empezar a mejorar ligeramente su flexibilidad metabólica. Y luego, pues ya podemos introducir ligeramente, pues tendiendo a protocolos de ayuno, donde el ayuno más simple, pues sea a lo mejor que empiece por hacer una cena potente la noche anterior y que a lo mejor empiece con un entrenamiento suave el día siguiente. Y esto va a hacer que el organismo se acostumbre rápido. Tampoco pensemos que se tarda tanto en conseguir esa flexibilidad metabólica. Si uno al final cambia el chip, le da al cuerpo esas estrategias para alcanzarla, 1 mes, 2 meses, se puede alcanzar una buena flexibilidad metabólica, sobre todo luego para poder seguir transicionando hacia la temporada. Pero básicamente eso, empezar con un ayuno donde básicamente cenes una buena cantidad de comida, trates de entrenar a una intensidad baja para ti, lo vayas tolerando, aumentando la intensidad y luego puedes probar a aumentar ligeramente las horas. Y eso irá cada vez forzando más a que el organismo tenga que ser bueno quemando grasa y utilizando la grasa para alcanzar intensidades del ejercicio. O sea, al final, un deportista como que puede forzar esa flexibilidad metabólica bastante más rápido que una persona de a pie. Otra cosa es que su rendimiento vaya a bajar al principio, pero bueno, si tendemos a hacerlo en pretemporada, a lo mejor puede permitirse estar 2 semanas de bajón de rendimiento si luego los beneficios que va a tener son muy elevados. Porque una vez consigues esa flexibilidad metabólica, hay como un punto de no retorno. Me refiero, volver a ser dependiente de la glucosa, pienso que será un pelín más rápido, un pelín más costoso, ¿vale? Sí. Y esa utilización de las grasas, pues se va a ver beneficiado, aunque luego no haga ayunos ni haga entrenamientos sin ayunas todas las semanas. Pero sí que a lo mejor puede, por su condición
de deportistas de élite, de que hace mucho ejercicio, al final el deportista está utilizando las grasas constantemente como sustrato energético. ¿No es así? Sí, a ver, al final, si uno alcanza la flexibilidad metabólica, que también hay distintos grados, es decir, por ejemplo, si nunca llegara a pasar por un periodo de cetosis, no vas a alcanzar toda la flexibilidad metabólica que podrías tener, porque a lo mejor nunca vas a beneficiarte de utilización de cuerpos cetónicos de manera pues, abultada o significativa. Entonces, hay diferentes niveles de flexibilidad metabólica. Una vez has ganado cierto nivel, ¿vale? No hace falta llegar a esa cetosis de flexibilidad metabólica, luego tu cuerpo ya sabe utilizar bien, por así decirlo, las grasas durante el ejercicio. Entonces, no tienes por qué perderlo si tú le sigues forzando a mantener eso que has hecho. Es decir, si sigues haciendo tus entrenamientos pues en ayunas, si sigues comiendo tus 2-3 veces al día y no las 5 o 6 de antes, o sea, si mantienes esas ciertas estrategias que al final le vienen bien a la población general y le vienen incluso bien a los deportistas, esto ya se está viendo hoy en día, pues, sobre todo al final, pues, esto llama la atención, ¿no? Pues Marco Llorente, ciertos deportistas que ya están metiendo ayuno, ya no están con sus 5 comidas al día, pues están viendo que incluso son los que más rendimiento dan en los partidos. Entonces, si tú mantienes luego tu estrategia normal, porque al final seguramente Marco Llorente nunca más va a pasar a comer 5 veces al día, va a seguir con sus 2 comidas al día y a lo mejor ciertos días 3 por eso. Entonces nunca va a perder esa flexibilidad metabólica. ¿Que luego pueda alcanzar más? Sí, pero la que ha ganado, si sigue forzando con el entrenamiento, con las estrategias, no la va a perder. Y en el caso del rendimiento, por seguir un poquito más aquí y Sí, profundizar, eh, después de un partido, por ejemplo, imagínate que están ahora en una Eurocopa, que tienen partidos sí. a 3-4 días, sería interesante después del partido, a modo de recuperación, hacer una comida, ¿vale? Para eso mismo, para recuperar, aprovechar y meter esa segunda comida, por ejemplo, o hacer una comida pequeña, alta en carbohidratos, alta en grasas, para Sí. proteínas, para ir poco a poco recuperando, o por el contrario, hacer o no hacer y a las horas comer. ¿Cómo lo ves tú? Sí. ¿Qué sería lo idóneo en este caso? A ver, todo depende de las exigencias que tengan, ¿no? Porque si tienen que estar entrenando a los 2 días al máximo nivel, tienen que reponer, pues a lo mejor lo más conveniente ellos que hagan sería reponer esos niveles de glucógeno con carbohidratos que sean más saludables, no lo típico, pues que te han dicho siempre de meterte un bol de pasta, ¿sabes? De que sea proinflamatoria y ya vienes con la inflamación del propio ejercicio, pero meterte a lo mejor una comida donde sean hidratos más de asimilación lenta, pero que recargues tus niveles de glucógeno. Y luego, sobre todo, pues la proteína es lo más importante, a lo mejor en esa comida justo después del entrenamiento. Y luego, a lo mejor, pues la siguiente comida, pues priorizarán más la ingesta de grasas y manteniendo siempre la proteína. Todo depende un poco del rendimiento. Pero al final, como digo, en rendimiento no hay a lo mejor problema en tener una ingesta a lo mejor alta de carbohidratos y más después de un partido, después de un entrenamiento, que el cuerpo está, por así decirlo, abierto a captar esos nutrientes de manera beneficiosa. Es decir, toda esa glucosa que va a entrar va a ir directa al músculo. Eso no le va a pasar a Juan, que tiene su barriga cervecera y va a jugar un partido de pádel a las 7 de la tarde con los amigos y prácticamente ha estado todo el día sentado en la silla. Pues a él no le va a interesar meter hidratos después del entrenamiento, posiblemente, porque no tenga ninguna prisa por rellenar ese glucógeno y seguramente le beneficie mucho más una comida alta en proteínas, con su suficiente grasa, algo de verduras y ya está. Y le va a forzar al cuerpo a fabricar ese glucógeno a partir de la propia grasa que él tiene. Entonces va a obtener más beneficios metabólicos. Todo es cuestión del contexto. Has nombrado cetosis y cuerpos cetónicos antes. ¿Vale? Sí, Para la gente que no esté ¿vale? metida en el mundo de la nutrición, Sí. ¿podrías definir estos dos conceptos? Sí, bueno, vamos a hablar también entonces de dieta cetogénica, que está bastante de moda también, pues como el tema del ayuno. Al final, la dieta cetogénica es un tipo de alimentación que promueve un estado metabólico de cetosis, ¿vale? Para que tengamos claro ese concepto. Dieta cetogénica y cetosis. Puedes estar haciendo una dieta cetogénica que si la estás haciendo mal, no vas a entrar en cetosis, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de cómo entrar en cetosis. Para entrar en cetosis, tienes que tomar muy poquitos carbohidratos al día. Se habla de menos de 50 gramos al día e incluso, para asegurarnos de entrar en cetosis, menos de 30. Esto sería básicamente que tus únicas fuentes de carbohidratos son
La verdura, pues si tomas lechuga, brócoli, algo de tomate y algún fruto rojo. Es decir, prácticamente basan su alimentación en grasa, ¿vale? Que sería un 70%, el resto proteína, y las verduras, los vegetales no se cuentan porque al final es como un aporte extra. Y con esto entrarías en cetosis. Este estado metabólico de cetosis, que tarda muchísimo, ¿vale? O sea, no es de un día para otro. Tú no vas a entrar en cetosis un día, sino que se ha visto que la cetoadaptación, el estar, por así decirlo, acostumbrado a esa utilización de cuerpos cetónicos, no se empieza a experimentar bien hasta los 6 meses. Entonces, cuando tú estás en cetosis, el cuerpo, por así decirlo, transforma los ácidos grasos en cuerpos cetónicos, que es otro tipo de sustrato, como puede ser la glucosa, los propios ácidos grasos, la propia proteína cuando se utiliza como energía. Pues aparte salen los cuerpos cetónicos, que se fabrican a través de la grasa, que es un combustible bastante limpio y bastante eficiente tanto para el músculo como para el cerebro, etcétera. Y se obtienen más beneficios a nivel de flexibilidad metabólica. Es decir, si una persona que hace ayunos, hace 2 comidas al día, entrena en ayunos, tiene una flexibilidad metabólica aquí, pues la persona que encima hace cetosis, pues sube aquí. Es decir, como que es el mejor quemando grasa del mundo, para que lo entendamos. Quemando grasa y utilizando la grasa como fuente de energía. Entonces, muy interesante todo esto que nos estás comentando. Nos Sí. estás diciendo todos esos beneficios que tiene el ayuno intermitente, que tiene la dieta cetogénica. Sí. ¿Hay alguna contraindicación en todo esto? ¿O alguna contra a lo mejor de excederse de esa cetosis, de ese estado en cetosis, Sí. por ejemplo, o de hacer Sí. ayunos demasiado largos? Vale, vamos a empezar por la cetosis, ya acabamos de terminar con ella y es un poco más corto. Si hay contraindicaciones, porque suele ser algo bastante agresivo como para aplicarlo a una persona de cero, porque, por así decirlo, es como el máximo nivel de flexibilidad metabólica, el máximo nivel de utilización de grasas. Si tu cuerpo no sabe utilizar la grasa y de repente entras en una alimentación que se basa prácticamente al 70% en grasa, vas a tener problemas la primera temporada para obtener energía, porque por mucho que tú la estés aportando a la alimentación, tu cuerpo no es bueno utilizando esa grasa. Entonces, lo que te va a pasar es que vas a sentirte muy, muy bajo de energía, vas a tener mareos, vas a tener seguramente deficiencias a nivel de minerales, como el sodio. Esto es lo que se conoce como la fiebre keto, que se puede, por así decirlo, compensar pues con diferentes estrategias de hidratación, de progresión hacia eso, cómo introducirse poco a poco. Entonces, si hay contraindicaciones, en el sentido de que yo no empezaría a hacer una dieta cetogénica sin antes haber pasado, por así decirlo, de 5 a 2 comidas, antes haber experimentado el ayuno y antes haber entrenado incluso en ayunas. Después de todo eso, si te metes a probar una cetosis, puede ser que la asimiles muchísimo mejor y que obtengas esos beneficios. Si pasas de comer 5 veces al día con carbohidratos y dices, voy a hacer una dieta cetogénica porque me han dicho que pierdes peso y tal, pues igual los resultados no son los que tú buscas, porque tu cuerpo no sabe utilizar toda esa grasa, encima te sientes falto de energía, te sientes mareado, con fiebre incluso, o sea que todo con cabeza. Y esas serían sobre todo las contraindicaciones. Importante, que seguramente muchas personas me lo comentan y es algo bastante común, que cuando le hablas al médico de dieta cetogénica, de cetosis, lo confunden con cetoacidosis, ¿vale? Que es un estado metabólico muy, muy peligroso que no se va a producir por adquirir una dieta cetogénica. Son cosas muy, muy diferentes. Por si acaso a alguien le han dicho que la dieta cetogénica te pone en cetoacidosis, que no tiene nada que ver, ¿vale? Una cosa con la otra. Y a nivel de contraindicaciones, no habría más, tampoco te va a pasar nada, vas a pasar un mal rato. Y a nivel del ayuno, yo creo que el ayuno es algo que es imprescindible para tener una buena salud del organismo. Yo creo que es, por así decirlo, el hábito que debería tener toda la población y que más beneficios aportaría. El que toda la población hiciese 16 horas de ayuno, yo creo que acabaría con gran cantidad de los problemas metabólicos que tenemos, porque el hacer ayuno va muchísimo más que perder peso, ¿vale? Si quieres ahora hablamos de esto. Entonces, ¿contraindicaciones? No, todo el mundo puede hacer ayuno, ¿vale? Es decir, un día tú te levantas con prisa y no desayunas, no pasa nada, ¿vale? Todo el mundo puede hacer ayuno. Otra cosa es que como ahora has oído que el ayuno intermitente está muy bien, que se pierde peso tal, sin haber hecho nunca antes ayuno, te pongas a lo loco. Voy a hacer ayuno para perder peso. Y encima,
junto con ese ayuno lo que hace es, dice, pues voy a aprovechar y como esto me reduce el apetito, pues voy a comer menos en las otras comidas. Y a lo mejor lo que estás haciendo es poner a tu metabolismo en un estado más reducido de bajar tu metabolismo y justamente conseguir lo contrario, que se ponga en modo supervivencia, que lo que pasa eso es que como tú le tienes dándole tan poquita energía, cuando le das un poquito más, por ejemplo, el fin de semana, lo almacenas todo como grasa. Entonces, puede ser que fastidies tu metabolismo. Entonces, ayuno, puedes hacerlo perfectamente. De manera, por así decirlo, programada, tratando de hacer protocolos, tal, yo lo que haría es primero aprender a alimentarme, aprender qué es exactamente lo que tu cuerpo necesita a nivel de cantidad y de nutrientes, de la calidad de los nutrientes, y cuando tengas todo eso controlado, iniciarte los ayunos. Porque un error muy común es pensar que hacer ayuno es comer menos. No, hacer ayuno es dividir esas ingestas de manera distinta para que tú dejes ciertas horas sin introducir alimentos en tu organismo. Y eso es lo que tiene muchos beneficios metabólicos. Que la pérdida de peso no se produce porque comas menos por hacer ayunos, no, sino se produce porque como tienes beneficios metabólicos como mayor flexibilidad metabólica en la que tu cuerpo utiliza mejor la grasa, pues pierdes grasa. Como además mejoras la saciedad, mejoras tu relación con la comida, generalmente tenderás a comer menos procesados, productos procesados. Entonces, todos estos efectos a nivel metabólico son los que van a traer esa pérdida de peso, ¿vale? Y esta sería sobre todo la contraindicación. Tampoco te va a pasar nada por ayunar. Yo tendría más miedo de comer 5 veces al día que de ayunar. Exactamente. En personas diabéticas sería ¿Sí? complicado hacer, por ejemplo, el ayuno. El ayuno, de hecho, es una de las soluciones para la diabetes tipo 2. También se ha visto que es bastante beneficiosa en la diabetes tipo 1 porque les ayuda muchísimo a controlar todo, ¿no? El tema de la glucemia. Pero en diabetes tipo 2, la solución básicamente es abandonar los carbohidratos, sobre todo los de alto índice glucémico, y el ayuno, porque al final lo que son intolerantes a la glucosa y tienen la resistencia a la insulina muy elevada. El ayuno lo que hace es aumentar la sensibilidad a la insulina, porque durante 12, 14, 16 horas tu cuerpo no está produciendo insulina y poco a poco va siendo capaz de asimilar esa insulina elevada que iba por tu torrente sanguíneo y que no eres capaz de metabolizar. Si un diabético, por ejemplo, que tiene los niveles de insulina altos y no le da tiempo entre 2 ingestas de 3 horas a reducirlos porque no es sensible a ella, si vuelve a comer a las 3 horas, está aumentando su problema. En cambio, si a lo mejor pasan 16 horas, pues aunque esté elevado al principio, va a ir poco a poco consiguiendo utilizarlo. Y con el tiempo, no vamos a pensar que en 2 semanas vas a solucionar una diabetes con ayuno, pero si mantienes esto durante 6 meses, un año, a lo mejor esa resistencia a la insulina te la puedes quitar de en medio, si aparte la acompañas con un consumo reducido de carbohidratos, que es lo otro, porque al final un diabético es una persona intolerante a la glucosa. ¿Por qué? Porque su insulina no funciona bien, no es capaz de asimilarla bien. Al final, te quería hacer esta pregunta para derrumbar un poco el mito de esos diabéticos que dicen que necesitan comer constantemente en pequeñas dosis para no disparar la insulina, para mantener niveles estables de glucosa. Claro. Al final sí que se ha estado bien en estos últimos años. Hay evidencia y científicos que lo van respaldando poco a poco todo esto, de que sí que se puede revertir una diabetes tipo 2. Incluso ya hay algún caso que es una diabetes tipo 1 con un estilo de alimentación tipo paleo, keto, bajo en hidratos, un poco con ese enfoque sumado al ayuno, con ejercicio, todo bien pautado, pues se pueden ir revirtiendo todo este tipo de enfermedades crónicas. Claro, al final un diabético tipo 1 es una persona no que no funcione su insulina, sino que no la produce. Entonces, a estas personas diabéticas tipo 1 les interesa mucho tener sus niveles de glucosa estable. Esto se consigue con una alimentación donde predomine el consumo de grasas, que no elevan prácticamente nada la insulina, y de proteínas que aunque la elevan de manera muy, muy moderada. Entonces, esto les ayuda muchísimo más a controlar su insulina y, por tanto, a tener que pincharse menos. Incluso hay algunos que prácticamente solo se pinchan cuando hacen ejercicio muy, muy intenso, que es cuando el cuerpo pues, necesita producir más glucosa y después del ejercicio a lo mejor es cuando tienen que pincharse o en medio. Entonces, también ayuda mucho al control de la diabetes tipo 1 y a hacer muchísimo más fácil la vida de estas personas. Por ir cerrando ya un poco este tema, quiero ir haciendo preguntas más cortas, más directas, ¿vale? Que pueden ser de interés de interés general, ¿vale? Son dudas que se suelen ver en la población, en la gente de calle.
¿vale? Una de ellas es qué te hace ganar grasa. Realmente, ¿qué te hace ganar grasa? Si los carbohidratos, la grasa, el famoso superávit calórico, ¿qué te hace realmente ganar grasa? Pues lo que te hace ganar grasa básicamente son las hormonas, ¿vale? Porque de lo que depende que tú almacenes grasa básicamente es de un receptor, ¿no? La lipasa sensible a hormonas, que es lo que determina si entra grasa a tu tejido adiposo o no. Entonces, la ganancia de grasa depende de tu estado metabólico y de tus hormonas. Si tus hormonas están indicando que almacenes grasa, vas a almacenar grasa, independientemente si estás comiendo mucho o poco. Obviamente, si comes muy poco, vas a tender a almacenar menos grasa, pero puede ser que comiendo poco, si tú por ciertas cosas, tu estado metabólico está diciendo, pues por ejemplo, una persona que ha aplicado un déficit calórico durante muchísimos meses, se está matando a comer 600 calorías al día, llega a un punto donde su organismo entra en modo supervivencia. ¿Qué es eso? Que cualquier cosa que tú ya le metas a partir de ahora, su prioridad va a ser almacenarlo como grasa porque cree que lo va a necesitar. Entonces, igual deja de almacenar nutrientes o igual deja de formar membranas celulares a partir de esa grasa y lo que cree que es más importante para él es que toda esa grasa de los alimentos la almacene o que todos los carbohidratos, en vez de transformarlos en glucógeno, los transforme en grasa, porque es lo que le interesa por si acaso le sigue viniendo en periodos de hambruna. Entonces, lo que determina la ganancia de grasa es el estado metabólico. Por tanto, es importante romper una lanza en favor de las personas con obesidad porque no es cuestión de comer menos y moverse más, no es cuestión de gasto calórico. Lo que va a determinar es que tú tengas un entorno metabólico sano, que obviamente mejorar tu patrón de alimentación, hacer ejercicio, va a mejorar ese entorno metabólico, va a mejorar ese entorno hormonal y, por tanto, seguramente pierdas grasa. Pero no por el hecho de comer menos, sino porque tus hormonas a lo mejor están dando ahora los mensajes adecuados al cuerpo. Ya no están diciendo en todo momento almacena grasa, ya a lo mejor están diciendo almacena un poco de grasa y el resto haz otra cosa. Entonces, lo más importante para ganancia de grasa es las hormonas. Obviamente, si tú comes mucha cantidad de comida, pues va a haber ahí cierta energía que al final va a tender a almacenarse, pero que se lo digan a una persona con obesidad, lo difícil que es para ellos, pese a las cantidades ingentes de comida que ingieren, el seguir aumentando de peso. O para personas que son muy, muy delgadas, que comen burradas a nivel de calorías, que no ganan peso, no ganan grasa. ¿Eso por qué es? Pues porque su metabolismo, sus hormonas, están dictando que él no almacene grasa. A lo mejor no la almacena aquí y sí la está almacenando a lo mejor entre los órganos, ¿vale? Entonces, tenemos que pensar que el almacenamiento de grasa depende del entorno hormonal y del entorno metabólico. Entonces, ese debe ser el objetivo para la pérdida de grasa de manera saludable. Mejorar tu entorno hormonal y metabólico, aunque sea un proceso más lento, al menos al principio. ¿Y cómo mejorarías ese entorno hormonal, más allá de la alimentación y el ejercicio que has comentado? Pues, ¿Algunos tips de alimentación o si hay otros factores que pueden influir, como puede ser el descanso, la gestión del estrés, de las emociones, todo este tipo de cosas? Vale, vamos a decir dos cosas tontas de alimentación, que al final lo más fácil no es pensar en lo que comer, sino pensar en lo que no debemos comer, ¿vale? Hay, entre comillas, alimentos, los denominamos mejor comestibles, los productos procesados, bebidas energéticas, refrescos, pues aceites, girasol, aceites vegetales procesados. Todas estas cosas lo que hacen es causar el caos a nivel metabólico. Entonces, no es cuestión en ese caso de calorías, es cuestión del daño que te hacen a todo el cuerpo, la inflamación, que van a favorecer el que tú ganes grasa. Entonces, quitando estos alimentos, vas a tener ya mucho ganado. Hay personas que se esperan que al quitar estos alimentos, de repente, en 2 semanas pierdan peso. Ostras, has estado causando un daño metabólico a lo mejor durante 5 años y piensas que en una semana que está tu cuerpo empezando a recuperarse, ya vas a empezar a perder peso. No, igual, el quitar esos alimentos, si lo mantienes durante 5 meses, la respuesta de nivel de pérdida de peso la tengas a los 5 meses, porque has dado tiempo a que tu cuerpo se recupere. Es como una lesión. No vas a esperar que si empiezas a aplicar el tratamiento bueno el primer día, al día siguiente el lesionado ya esté bien. Pues esto sería lo primero, quitar alimentos que nos destrozan el metabolismo, porque interfieren en todo. Lo segundo, mejorar tu flexibilidad metabólica, que es de lo que hemos estado hablando. Es muy importante que tú sepas utilizar la grasa y quemar la grasa, porque si tu objetivo es perder grasa, vas a tener que ser bueno utilizando la grasa. Si no, tu cuerpo a lo mejor no va a extraer tanta energía de la grasa y va a hacer otras cosas de por medio. Y luego, a nivel de cosas importantes,
el estrés, ¿vale? Si tenemos estrés, se libera al final, de nuevo vamos con hormonas, cortisol, ¿vale? Y el cortisol lo que favorece es el metabolismo de la glucosa. ¿Esto qué va a hacer? Que si hay cortisol en el cuerpo durante todo el día, el típico estrés crónico, tú no vayas a priorizar la quema de grasa, si vayas a priorizar la quema constante de glucosa. Esto ya te va, por así decirlo, ya te va a obligar a, bueno, te va a favorecer el que no quemes grasa. Entonces, el estrés, reducir el estrés o sobre todo, se ha visto que no es tanto la cantidad de estrés a nivel objetivo, sino cómo tú la interpretas. Mejor, hay muchas veces que no podemos cambiar, pues eso, el trabajo o los quehaceres que nos generan estrés, pero sí cómo los gestionamos nosotros mismos y eso reduce bastante la respuesta a nivel interno. El descanso, al final el descanso por la noche se producen todos los procesos, por así decirlo, de regeneración del cuerpo, favorece que el metabolismo funcione correctamente, nuestras hormonas se regulan para volver a empezar al día siguiente a hacer lo que tienen que hacer y si no descansamos, pues va a haber cierto caos. Entonces, descanso y estrés, dos cosas que podemos hacer todos, bueno, entre comillas, que nos van a mejorar muchísimo en la pérdida de grasa. Y luego al final, algo muy importante es cierta dosis de movimiento diario. Yo hablo, pues por así decirlo, del movimiento como uno de los interruptores del organismo y hasta que no lo apretamos, las cosas no van a ir bien en todo. Tú puedes llevar una alimentación perfecta, cuidar tu descanso, etcétera, que si no te mueves, al final las cosas no van a ir bien. Es como el aceite del coche. Sí, tú puedes tener el mejor coche, echar la mejor gasolina, limpiarlo muy bien, pero si no hay aceite en el motor, no va a funcionar como debería. Pues el movimiento es algo así. Y lo mismo pasa con el entrenamiento. No vale solo con el movimiento, sino que tenemos que entrenar y entrenar con cierta intensidad. Se está viendo que lo que más favorece es un entrenamiento de fuerza con pesas, ya sea con pesas o desplazando el propio peso corporal, pero sea un entrenamiento que favorezca esa función muscular, porque el músculo es uno de los principales, bueno, es el mayor órgano del cuerpo y es uno de los que más beneficios metabólicos nos otorga a nivel de gestión energética, sobre todo gestión de la glucosa, sensibilidad a la insulina. Entonces, entrenamiento de fuerza, movimiento general, ¿vale? No estar todo el día sentado en la silla y luego entrenar una hora en el gimnasio, gestión del estrés, descanso. Y luego se está viendo que tiene mucho impacto también nuestra regulación con los ritmos circadianos y la exposición al sol. También afecta muchísimo. Entonces, parece que el tema del sol, que tendemos siempre a simplificar todo, va mucho más allá de la vitamina D, va mucho más allá de eso y tiene que, a nivel de regulación hormonal, de la leptina, de la melatonina, etcétera. Entonces, el exponernos al sol durante todos los días va a favorecer la pérdida de grasa y luego pues de lo mismo, el no exponernos a pantallas azules a partir de ciertas horas también va a mejorar mucho, pues eso, todo nuestro entorno hormonal. Serían así los consejos más básicos, entrando ya luego en que llevamos una alimentación adecuada. También la gente confunde mucho descanso con dormir 8 o más horas. Y no es eso, al final, durmiendo 6 o 7 horas de calidad, pues puede ser mucho mejor que dormir 9 o 10 horas estando en la cama, que muchas veces hay niños sobre todo que tienen los ritmos circadianos súper alterados, que se quedan hasta las 3 o las 4 jugando, se levantan a las 12 y están reventados. Luego, aparte, se levantan y lo primero que hacen es desayunar cereales. Pues al final todo eso va influyendo también en nuestros ritmos circadianos. Y quería comentar que para mejorar esa calidad del sueño, como estabas comentando tú también, que el descanso es importante, todo el tema del sol, la exposición a las pantallas azules por la noche, hacer ayuno, ejercicio, todo eso va a ayudarte a entrar en un estado de relax, en activar tu estado parasimpático para poder dormir mejor, conciliar mejor el sueño. También se está viendo los efectos de la respiración para poder descansar mejor, una respiración más pausada, más diafragmática, no tan superficial, pues todo eso también nos va a ayudar a esa gestión del estrés, ¿vale? de poder bajar las pulsaciones, de poder relajarnos, y todo eso también nos va a ayudar, son ya al final herramientas que os vamos dando, nos va a ayudar a poder bajar peso o perder grasa, mejor dicho, porque ya no es perder peso, es perder grasa en este proceso. Mira, por un dato interesante, por ejemplo, yo me encuentro prácticamente a todas las personas que, ya sea entreno o llevo alimentación, que respiran mal. Ya tanto, sobre todo, lo más preocupante es que respiran por la boca, ¿vale? En vez de por la nariz y luego eso, no tienen una correcta respiración diafragmática. Si tú ya vas respirando por la boca, que oxigenas bastante menos el cuerpo y encima
una respiración de arriba que, como tú dices, activa más el tono simpático, que para que nos entienda todo el mundo es todo lo que hace que estés más activo, más enérgico, situaciones más de estrés, pues haces que durante todo el día estés promoviendo esa alteración, ese estar más activo. Si llega la noche y de hecho sigues respirando, por ejemplo, por la boca, vas a descansar muchísimo menos. Entonces, a lo mejor el simple hecho de cambiar tu respiración por la boca a la nariz, incluso durmiendo 2 horas menos, vas a descansar muchísimo más. También influye, por ejemplo, cuánto de tarde hayas cenado. Se está viendo que cuanto antes cenemos, es decir, intentar cenar con las horas de luz, pues por ejemplo, ahora son las 8, pues ya podría ser una buena hora o incluso antes para cenar, para irnos con bastante tiempo a la cama con el estómago vacío. Eso mejora mucho la calidad del descanso y a lo mejor 7 horas con un estómago más vacío, descansas mejor que 8 si has cenado justo antes de dormirte. Lo mismo con el tema de las horas. Cuanto antes te acuestes, da igual las horas. Si no es lo mismo acostarte a las 11 y dormir 8 horas que acostarte a la 1 y dormir 8 horas. También se descansa mucho menos por el tema de los ritmos. Entonces, es muy importante eso que has dicho de que lo importante no es tanto el cuánto, que obviamente, pues si son 8 horas de calidad o 7,5, como se está viendo, de calidad, perfecto, pero igual, a lo mejor con 6 horas de muy buena calidad te va mejor con las 8 horas que duermes ahora, despertándote varias veces, con el estómago lleno, etcétera. Al final, por añadir un poco más de información a todo esto, respecto al ayuno intermitente, también para regularlo un poquito más y relacionarlo con las horas de luz del sol, por ejemplo, en invierno sí que se deberían realizar ayunos un poco más prolongados porque hay menos exposición al sol. Es así, adelantar la cena a media tarde, sobre las 6, las 7, una última comida ahí, porque anochece antes, también sale el sol más tarde y en verano es un poco a la inversa, ¿vale? Ahí sí que se podrían hacer a lo mejor ayunos más cortos de 14, 16 horas, ¿vale? Y tener esos ritmos circadianos bastante regulados, que es al final por lo que estábamos hablando del principio del ayuno intermitente, que del mínimo de 12 horas que comentabas que se queda corto, pues por lo menos 14 y 16 para poder ayudar a regular un poco todos estos ritmos circadianos. Al final yo pienso que entre 14 y 18 es una buena manera pienso que como recomendación general a la población en sí, entre 14 y 18 podría ser una buena franja horaria para ir haciendo el ayuno intermitente. Sí, todo el mundo debería aspirar a ello. Y es algo importante, has comentado ese matiz, que muchas veces cuando pensamos en el ayuno, pensamos en no desayunar. Y puede ser que lo que hagas sea no cenar, en el sentido de que desayuno siempre va a ser la primera comida que hagas después de ayunar, ya sea a las 12, a las 8 de la mañana o a las 4 de la tarde. Entonces, no relacionemos solo el ayunar con saltarnos esa comida de las 8 de la mañana. Puede ser que la que te saltes sea la comida de las 9 de la noche y que tu última comida del día sea a las 4 de la tarde. Y entonces haces un ayuno que va desde las 4 de la tarde hasta las 10 del día siguiente y sería también perfectamente un ayuno intermitente. Y como tú dices, si comemos en los momentos donde hay luz solar, la comida se metaboliza mucho mejor y nos sienta mucho mejor. Entonces puede ser más interesante. También suele ocurrir, por ejemplo, ahora en verano, que los requerimientos energéticos varían. Yo personalmente y con todo el mundo me encuentro que el hambre se reduce generalmente en verano. ¿Por qué pasa esto? Porque al final nosotros también obtenemos energía del sol y como el sol es mucho más potente en verano, generalmente también necesitamos menos ingesta. Y yo, por ejemplo, ahora me encuentro en verano que me salto mucho más la cena por el hecho de que después de mi comida que hago normalmente a las 3 de la tarde ya no me entra el hambre, ¿vale? Entonces, también tenemos que pensar que el ayuno va más allá de solo saltarnos el desayuno. Muy interesante todo esto, se está quedando un podcast muy chulo. Pienso que estamos dando matices para no dar recomendaciones generales ya a lo loco y que la gente pueda ir un poco atendiendo también a su caso, ¿vale? Y en caso de que necesiten la atención de un profesional, pues desde aquí recomiendo a Marcos Bodoque, a todos los que nos estén escuchando. La verdad es que me gusta mucho todo el contenido que estás compartiendo últimamente, toda la información que nos das, que es de mucha, mucha calidad. Por ir siguiendo un poco con todo esto, Marcos, ir derrumbando mitos, que es un poco mi objetivo en este podcast, ¿vale? Que la gente diga, cachis en la mar. Ahora Marcos lo que ha hecho ha sido cambiar un poco mi paradigma o toda mi visión sobre la nutrición. Entonces, un poco ese es el objetivo. Te quiero preguntar acerca de los alimentos light, ¿vale? ¿Qué piensas de ellos? ¿Realmente son
light, ayudan a perder peso, ayudan a perder grasa. Mm. ¿Deberíamos prescindir de ellos? No ayudan a perder peso, no, por tanto no ayudan a perder grasa y generalmente quitan más de lo que nos dan. Tenemos que pensar que los productos light son puro marketing. Cuando hicieron toda la propaganda para poner a las grasas como el enemigo, ¿qué hacer? Tuvieron que quitar la composición de los alimentos. Entonces, cuando tú quitas la grasa, que es, por así decirlo, el macronutriente que más sabor da, más textura da, si quitas la grasa, los alimentos saben a culo, hablemos así de manera clara. ¿Qué tienes que hacer cuando quitas la grasa? Tienes que añadir un montón de azúcar y de jarabe de alta fructosa, que es fructosa procesada, para que esos alimentos tengan sabor. Entonces, la mayor parte de todos los alimentos desnatados, light, lo que tienen es, en vez de grasa, que a lo mejor podría ser una grasa natural y buena, lo que tienen son cantidades bastante altas de azúcar o de fructosa, fructosa procesada, de industrial. Entonces, estamos con un alimento que nos está fastidiando muchísimo más, cuando a lo mejor pues esa grasa era de calidad y no era una grasa industrial. Entonces, los productos light generalmente evitarlos. Siempre hay excepciones, como todo. Pues, por ejemplo, el típico queso fresco batido, si tú te lo tomas pensando en tomarlo como un aporte de proteínas porque te hace falta a lo mejor para llegar a tus requerimientos, pero consumes todas tus grasas en el día y sabes que son importantes, pues a lo mejor ese producto pues puede tener ahí su aquel, es decir, vale, pues no me tomo hoy un filete de pollo y me tomo a lo mejor este queso fresco batido sin grasa, pero no por quitar la grasa, sino porque es una herramienta. Entonces, la mayor parte de productos light o desnatados son basura. Y no tenemos que tenerle miedo a la grasa de los alimentos, porque al final la grasa de los alimentos no tiene por qué almacenarse como grasa. En cambio, si metemos altos contenidos de azúcar y de fructosa, lo que vamos a hacer es favorecer la lipogénesis de novo, que es la producción de grasa en el hígado a partir de, pues eso, de la fructosa o incluso de la glucosa. Y esto sí que se va a almacenar como grasa. Entonces, muchas veces el problema es de un alto consumo de carbohidratos, sobre todo en forma de azúcar, de fructosa, y no tanto de la grasa. Muy bueno. Acabas de comentar, de nombrar la fructosa. Te quiero ¿Sí? preguntar acerca de la fruta, de este azúcar de la fruta. ¿Es buena la fruta? ¿Vale? ¿Nos aporta realmente tanto como nos quieren vender? Necesitamos 5 piezas de fruta al día. Y también te quiero preguntar si un exceso de fructosa puede ser perjudicial para nuestro organismo. A ver, este es un aviso que es un tema bastante controvertido y yo voy a tratar de aportar la información, tomárosla del sentido de que os abra una nueva ventana e investigar por vuestra cuenta, porque muchos al final vais a tender a sentiros como atacados porque la fruta no la han vendido como el adalid de la salud, ¿no? Toma frutas y verduras, ¿no? Y no tiene por qué ser así como ahora vemos. Vale, la fruta. La fruta moderna, la que encontramos en el supermercado, está tan bonita, tan grande, etcétera, no es la fruta, por así decirlo, natural que uno se encuentra en la naturaleza. Si vemos las imágenes, por así decirlo, de frutas naturales, vemos que son generalmente mucho más pequeñas, es decir, el aporte en fructosa ya es menor, aparte tienen bastante más contenido en fibra, que la fibra, por así decirlo, es el antídoto de esa fructosa para que se asimile mucho más lenta y el impacto metabólico sea menor. Entonces vemos que la fruta que nos encontraríamos, por así decirlo, en el campo, pues ya sea frutos rojos o a lo mejor algún melocotón así de pequeño en vez de algo así que sea súper sabroso, pues tendría un impacto metabólico a lo mejor positivo y tendría mucha cantidad de fibra. En cambio, la fruta que nos encontramos hoy en día, por así decirlo, es procesada, es modificada por el hombre. ¿Qué pasa? Que tiene muchísima menos fibra y tiene muchísimo más fructosa, que sí, que es el azúcar de la fruta y es un azúcar natural, pero no deja de ser fructosa. Y tenemos que saber qué es la fructosa. La fructosa es el carbohidrato, ¿vale?, que está presente en la naturaleza para favorecer la ganancia de grasa, ¿vale? ¿Qué es lo que hacen los osos para hibernar? Hincharse a fructosa, porque pueden ganar grandes cantidades de peso y de grasa en muy poco tiempo. La fructosa lo que hace es favorecer la ganancia de grasa por varios motivos, porque estimulamos la lipogénesis de novo, que lo que hace es favorecer la creación de grasa a través de fructosa, es decir, tenemos que pensar en la fructosa como grasa, ¿vale? Cuando comemos fructosa no estamos comiendo carbohidratos, estamos, por así decirlo, comiendo entre comillas grasa, pero que se almacena directamente. Y luego, aparte, la fructosa también lo que hace es inhibir la leptina.
La leptina es nuestra hormona de la saciedad. Es lo que provoca que dejemos de comer cuando nuestro cuerpo ha interpretado que ya hemos ingerido la suficiente cantidad de energía y de nutrientes. La fruta lo que favorece es inhibir esta leptina, entonces te permite comer muchísimo más de lo que tú comerías normalmente. ¿Qué pasa? Que si a lo mejor tú te tomas tu comida normal y tomas una fruta al final y no comes nada más, pues el impacto a lo mejor no es mucho. Pero si a lo mejor lo que tú haces es tomarte una fruta a media mañana, vas a llegar con mucha más hambre a la comida. Si a lo mejor te tomas la fruta incluso antes de comer y no después, vas a comer más en esa comida. Entonces, la fruta favorece la ganancia de grasa, ¿vale? Porque está pensada para eso. Está pensada que cuando en el pasado nos encontrásemos un árbol con frutas, un panal de miel, que no era tan fácil, pero bueno, si nos lo encontrásemos, pudiésemos comer hasta hincharnos, sin parar, porque era una energía. Es que en el pasado ganar grasa era una bendición, ¿vale? Porque lo normal era no tener comida durante muchos años. Entonces, la fructosa tiene ese objetivo, que ganemos grasa. Entonces, el impacto metabólico tenemos que pensar que no tiene por qué ser positivo y por mucho que sea natural, no tiene que ser bueno. Se ha visto que la fructosa se metaboliza prácticamente igual que el etanol, que el alcohol, ¿vale? Con ciertas diferencias, pero prácticamente es igual, excepto pues que incluso la fructosa no es capaz del cerebro de metabolizarla. Por tanto, recomendación de la fruta. Para nada tenemos que comer 5 frutas al día, ¿vale? Yo no comería más de una fruta al día y sobre todo tratando de que sean frutas estacionales, ¿vale? Porque no es normal tomar frutas que no son estacionales y para nada es obligatorio. Si un día no comes fruta, no pasa nada. Puedes aportar la misma cantidad de vitaminas y minerales, incluso mucho más, a partir de los vegetales. Si tú ves punto por punto lo que aportan ciertos vegetales, pues coges, por ejemplo, brócoli, ciertas verduras de hoja verde, aportan muchísimo más a nivel de minerales que las frutas. Y si encima tenemos en cuenta que las frutas modernas son muy pobres en vitaminas y minerales, pues no produce que no sean algo imprescindible para nuestra alimentación. Y si tu objetivo es la pérdida de peso, seguramente te beneficies de reducir bastante la fruta, es decir, no tomar más de una pieza al día, favorecer sobre todo frutas de bajo índice glucémico, pues sobre todo frutos rojos, y que no sea algo obligatorio. Tenemos que tratar de quitar esa fijación con la fruta como algo de saludable, porque al final tenemos que tener en cuenta que sí, que es fructosa, pero la fructosa el cuerpo no la metaboliza bien, ¿vale? O sea, es importante saber que no puede haber fructosa en sangre porque el cuerpo no sabe trabajar con ella y que tiene que pasar toda por el hígado. El excesivo consumo de fructosa, que generalmente son por productos procesados, pero si tú te hinchas a fruta todos los días, también puede pasar. El excesivo consumo de fructosa produce hígado graso no alcohólico, es decir, por la excesiva formación de grasa en el hígado mediante la lipogénesis de novo, se produce ese hígado graso. Se produce también resistencia a la insulina, tanto en el hígado como en el músculo. Entonces, la fructosa, por así decirlo, no es bienvenida al organismo, sobre todo con un consumo alto y constante. En el pasado, un consumo puntual venía bien, porque interesaba ganar grasa. Ahora en el presente, si tu objetivo es perder grasa, no te vas a beneficiar de un alto consumo de fruta. Muy, muy bueno todo esto que has comentado, Marcos. Ese era el motivo un poco de esta pregunta también, porque yo lo aprendí hace un tiempo, sobre todo con el libro de Dieta Cetogénica de Carlos Stroh, un crack. Recomiendo a todos comenzar a seguirle, a indagar un poquito más sobre todo esto que nos cuenta. Sí. Y al final yo prescindí de las frutas, también de muchos vegetales, empecé a incrementar el consumo de grasas, de vísceras, de hígado. Pues pienso yo que, bueno, pienso yo no, se ha demostrado que el aporte de minerales y vitaminas de todos estos alimentos es mucho mayor que las frutas y las verduras que tenemos hoy en día. Por eso poco la fruta y verdura es necesaria, pues hasta cierto punto. ¿De qué calidad es? ¿Vale? Porque si es de mala calidad, pues ahórrate el dinero, ahórrate el tiempo de masticar eso y cómete un hígado, por ejemplo. Come sangre. Todo eso te va a aportar mucho más que toda esta fruta y verdura. Sí. Bastante importante esto que comentas, que siempre relacionamos vitaminas y minerales exclusivamente con fruta y verdura. Y luego coges alimentos como puede ser, por dicho, el hígado de ternera, pero tú coges un huevo, tú coges un entrecot de carne de pasto y aportan muchísimas más vitaminas y minerales punto por punto que cualquier fruta o verdura. Entonces tenemos que empezar a pensar que comiendo alimentos, generalmente productos animales, pues como suele ser pescado azul, huevos, carne de calidad, prácticamente aportamos todas las vitaminas y minerales. Que luego viene bien comer algo de verduras por tener ahí un extra y por aportar fibra. Sí, pero tenemos que tener en cuenta que al final no todo nuestro consumo de vitaminas y minerales no viene de la fruta y la verdura. De hecho, el más abultado
viene del resto, si es carne de calidad. Exactamente. Te saca también el tema de las verduras porque te quería preguntar acerca de la dieta vegetariana, del veganismo también, que está, parece ser en estos últimos años bastante de moda, más allá de la parte ética que algunos quieran entrar con todo esto. Que me gustaría analizar la dieta vegana o vegetariana desde un punto de vista nutricional, si es realmente sostenible en el largo plazo, si hay estudios que ya han estudiado sus efectos dentro de, no de 5 años, sino a lo mejor de 20, 30 años, cómo puede afectar a nuestra salud, un poco también con tus conocimientos ahora de fisiología, ¿cómo ves mantener un tipo de, una dieta de este estilo, ¿vale? Sobre todo en chicas o en chicos jóvenes, ¿vale? Que se está viendo mucho por este tema ético. Al final pienso yo que muchos minerales y muchos déficits de vitaminas también pues se van quedando por el camino por esto mismo que estamos comentando de la calidad de los productos. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Marcos? Igual, tema polémico, dejar de lado el aspecto moral, yo eso perfectamente eso lo entiendo, lo respeto y de hecho pienso que puede estar muy bien si visto de esa manera. O sea, del aspecto moral del veganismo, ahí no nos vamos a meter, ¿vale? Yo solo voy a hablar a nivel de alimentación y de lo que ocurre en el cuerpo, ¿vale? Entonces intentemos dejar, por así decirlo, ese sesgo, porque yo voy a intentar de aportar datos, ¿vale? El consumo de animales no es una opción, ¿vale? A nivel de si quieres preservar una buena salud, ¿vale? Si no tienes nada de consumo animal, no vas a tener una buena salud. Puede ser que si tú pasabas de tener una alimentación que se basaba en productos procesados y ahora empieces a comer más verduras, legumbres en vez de, yo qué sé, de pan, pues vas a mejorar a corto plazo. Pero se van a estar generando deficiencias por debajo que a lo mejor tú no vas a ver hasta dentro de 6 años, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que todas nuestras células son proteína, ¿vale? Son aminoácidos. Entonces, de la calidad de nuestras proteínas depende la calidad de nuestra vida. Y tenemos que tener en cuenta que la proteína vegetal es de una calidad muchísimo menor que la proteína animal. ¿En qué sentido? Pues a nivel de biodisponibilidad. ¿Esto qué es? La capacidad que tenemos nosotros de absorber esa proteína, ¿vale? Absorbemos de manera mucho más difícil la proteína de una planta que de un animal. Y luego a nivel de perfil de aminoácidos, ¿vale? Pues por así decirlo, si con 100 gramos o 200 gramos de un filete de ternera obtenemos el perfil de aminoácidos que nuestro cuerpo necesita, por así decirlo, en 30 gramos de proteína obtenemos todo, con 200 gramos de filete, nos haría falta una cantidad, pues por así decirlo, vamos a poner cantidades, pues 300 gramos a nivel de garbanzo, legumbres, arroz integral, para obtener esa misma cantidad de proteína, que no estamos incluso hablando exactamente de la calidad. Si además, si metemos esa cantidad de alimento, es decir, a nivel de garbanzo, lentejas, arroz integral, ¿qué estamos metiendo? Un montón más de energía al organismo, ¿vale? Porque a lo mejor son, no me gusta hablar de calorías, pero a lo mejor son 500 calorías generalmente vacías porque son carbohidratos que no aportan ningún nutriente. O sea, te estás metiendo un montón de energía para aportar la proteína, que es lo que tú buscas, y luego generalmente acompañada de un montón de antinutrientes o proteínas inflamatorias, como puede ser las lectinas de las legumbres, como puede ser el gluten de productos como el trigo. Entonces, para aportar la misma cantidad de proteína que tú necesitas aportar mucha más cantidad de comida y encima con efectos secundarios, como puede ser ese aporte de antinutrientes que incluso evitan que tú absorbas bien todo lo que quieres absorber. Entonces, a largo plazo no es sostenible el veganismo, ¿vale? Esto para mí no es una opinión, en el sentido, sí, puede ser mi opinión, pero para mí es un hecho, el hecho de que no es sostenible un veganismo a largo plazo. Y de hecho se empiezan a ver el prototipo de persona que lleva una dieta vegana que se empieza a quedar súper delgada, el pelo pierde todo su color, la expresión de la cara igual, empiezan a salir arrugas, o sea, se ve como se generan deficiencias que no se ven a corto plazo porque obviamente el cuerpo se adapta a todo, pero que están ahí. Y luego aparte ya no hemos entrado a nivel de vitaminas y minerales. Hay, por ejemplo, la vitamina B12 es la más conocida, pero luego hay ciertas, por así decirlo, aminoácidos que no son esenciales, no son de los 9 esenciales, pero claro, si llevas una dieta vegana, pues sí se vuelven condicionalmente esenciales, como a lo mejor puede ser la carnosina, como a lo mejor puede ser luego la creatina, que tienes que aportarla también de productos animales. Entonces, hay muchas cosas que van generando deficiencias y que parece que vale con aportar tus calorías y aportar más o menos tus 100 gramos de proteína.
No, el veganismo no es sostenible a largo plazo. Entonces, esto para mí es un hecho. Tenemos que intentar dejar de lado el que pueda ofendernos esto y si te ofende, yo lo que te recomendaría es que trates de informarte, de buscar información para ver si de verdad esto que digo es cierto o no. Si tú estás segura o segura de que lo que digo es falso, pues se encuentra a lo mejor, porque al final encuentra no información, porque siempre vas a encontrar estudios que te digan que una dieta vegetariana o vegana ha mejorado la salud. Pero claro, ¿se han seguido a largo plazo? ¿Qué clase de estudios son? ¿Son observacionales? O sea, podemos encontrar estudios de todo, pero tenemos que ir a la fisiología para entender que cuando llevamos una dieta vegana hay ciertas cosas que no se aportan y eso es así, es un dato estable. Entonces, si no las aportan, da igual que tomes X suplementos, no vas a poder suplir todo lo que estás dejando de deficiencia. Es como el tema del sol. No podemos con la vitamina D pensar que vamos a compensar una deficiencia de sol, porque el sol es mucho más. Pues no podemos pensar que tomando un suplemento de vitamina B12 vamos a suplir todas las carencias que nos aporta la carne a nivel de aminoácidos, de diferentes vitaminas y minerales. Acabas de dar una masterclass en 5 minutos sobre el veganismo, Marcos. Enhorabuena. Es que es también muy importante este tema y lo quería tratar, y otros muchos, porque se está haciendo larga la entrevista y tengo muchísimas preguntas para hacerte, súper interesantes sobre todo esto, pero no quiero alargarlo más de la cuenta, ¿vale? Si quieres vengo otro día, no pasa nada. También te quería comentar, por ejemplo, en el veganismo que te dicen que si juntando ciertos alimentos puedes conseguir lo mismo que te da que te proporciona la carne o el huevo. Mentira, mentira. Tú la acabas de decir, acabamos de ver también cómo funciona el cuerpo humano, todo lo que nos aporta la carne, la proteína de origen animal. Y es un tema bastante delicado como para ir empezando sin consultarlo con un profesional realmente de la salud, para que personas jóvenes empiecen por pura moda o por ética o por llámale lo que tú quieras, empezar a hacer estos cambios en nuestra vida cuando nuestro cuerpo todavía no está totalmente desarrollado, en el caso de los jóvenes que empiezan, y que pienso yo que es un poco atentar contra la propia salud, ¿vale? En búsqueda de eso, de ese nivel ético que ellos... Sí, de hecho, se está atentando contra la salud de la población, pero desde el punto de vista de los medios de comunicación y, por así decirlo, el mainstream, ¿no? Se está vendiendo ahora como que el veganismo es el futuro, el veganismo mejora la salud, es lo que necesitamos. Y, sinceramente, para mí eso me parece un poco de terrorismo, ¿no? En el sentido de que están jugando con... Interesa verdaderamente que la gente esté jodida a nivel de salud, porque es lo que van a conseguir con el veganismo. Y luego, ya hablando de si es la mejor opción a nivel de ecosistema el veganismo, eso ya es otro tema bastante más controvertido que da para mucho, ¿no? Que obviamente, pues si para generar, por así decirlo, toda esa cantidad de trigo, de esa cantidad de cultivos, de diferentes alimentos vegetales, tienes que destruir ecosistemas enteros de animales y plantas, pues yo no lo veo muy aceptable, ¿no? Entonces, seguramente se podría llegar a un término medio en el sentido de respetar a los animales, creo que es importante, ¿vale? Y seguro que se puede mejorar ese aspecto, pero tenemos que intentar que no nos metan el veganismo por los ojos como que es la opción, tanto a nivel moral como a nivel, sobre todo, de salud, más aceptable, ¿vale? Porque nos dejamos mucha información de por medio y podemos entrar al final en sesgos. Muchas veces también se empieza todo este tipo de dietas porque te dicen, no, si vas a perder peso más rápido o vas a notar cambios en tu cuerpo más rápido que dietas convencionales. Y también pienso yo que sí que puede ayudar en cierto momento al principio, sobre todo para cambiar hábitos de alimentos, bueno, alimentos no, productos mierda que te estás metiendo Claro. y cambiarlos pues sí, que por vegetales, por verduras, por fruta. Claro. Y sí, en un momento, pues, ese sí que va a ser un cambio positivo para tu cuerpo. Y a lo mejor durante unas pocas semanas vas a estar muchísimo mejor que antes, pero no va a ser por la dieta vegana o vegetariana per se, sino porque has dejado de comer mierda. Has dejado de tomar esas proteínas proinflamatorias o tantas proteínas proinflamatorias porque, como bien has comentado, el tema del gluten está presente, la lectina en garbanzos, en legumbres, todo esto también es a tener en cuenta y se podría desarrollar mucho más. Sí. A ver, incluso puedes tener beneficios
durante varios años. O sea, la cosa es que, como todo, no podemos coger como ejemplo a una persona, por así decirlo. Claro, tú ves el ejemplo de un deportista de alto rendimiento que dice que es vegano y, claro, a lo mejor lleva un año en el veganismo. Todas las mejoras que ha tenido a nivel físico no han sido gracias al veganismo y ahora sigue manteniéndose bien por todo lo que tenía de antes. Y dices, ostras, pues tiene un buen porcentaje de grasa. Claro, tenemos que pensar en una persona que metabólicamente está muy bien, que gestiona muy bien ese exceso de energía, porque gasta mucha energía, que su metabolismo es mucho más sano y puede gestionar mejor toda la mierda que le metamos, aunque sean productos vegetales. Entonces, nos llevamos, como siempre, la imagen de esa persona que está muy sana, siguiendo una dieta vegana, y pensamos que eso puede ir para todo el mundo. No sabemos si ese deportista en 6 años va a tener problemas. A mí me gustó, por ejemplo, que saliese Miley Cyrus diciendo públicamente que tuvo que volver a la carne porque se estaba destrozando su salud, ¿vale? Que se dio cuenta a los 4 años de que estaba destrozada, que no era ella, que había cambiado su manera de pensar. O sea, claro, es que al final tenemos que pensar que las hormonas determinan todo, determinan lo que somos, nuestros estados de ánimo, cómo pensamos, y ella dijo públicamente que el veganismo la había cambiado y la había destrozado todo, la salud y a nivel mental, y tuvo que volver a la carne. Entonces, mola que salgan estas cosas de también ver personas que ya están viendo esos efectos a largo plazo para que luego la gente se pueda cuestionar cosas. Y luego, llevar una alimentación vegana saludable, hay que tener mucho, mucho ojo, porque te hace falta suplementación de muchos tipos. No hemos hablado ni siquiera de a nivel de omega 3, de los pescados azules. O sea, hay muchas más cosas que nos hemos dejado por el camino. Entonces, yo lo tomaría de que no es a la ligera. Si quieres a nivel moral cambiar algo, pues a lo mejor puedes informarte bien. Una alimentación ovo-lacto-vegetariana puede ser una opción en la que puedas preservar mejor tu salud. Y si te informas mucho, estás seguro de lo que haces y aún así quieres sacrificar tu salud por eso, oye, te honra y perfecto, pero que sepas que no es la panacea y que no tiene por qué ser saludable. Exactamente. Por ir acabando un poco ya el podcast, Sí. chicos, voy a seguir por la línea de estas proteínas proinflamatorias, ¿vale? Hay mucha, todo el tema del gluten, de la lactosa, Sí. la sensibilidad que tenemos hoy en día a este tipo de proteínas. A la gente le está empezando a sentar mal, o se están dando cuenta de que el gluten sienta mal, la lactosa sienta mal. ¿A qué se debe todo esto, ¿vale? ¿Por qué ahora hay tanta gente que le sienta mal la lactosa, el gluten, y hace 50 años no había o no se sabía? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, no es que ahora mismo nos sienten peor, es que ahora mismo estamos con un entorno metabólico mucho más nefasto que hace 50 años, donde a lo mejor tu día a día era ir a labrar el campo. Entonces, pues seguramente ese vaso de leche, por mucho fueses intolerante a la lactosa, te sentaba de manera diferente que ahora, que estás sentado en una silla, no te mueves, etcétera. Entonces, esto también ayuda. Ayuda también el hecho de que comamos mucho más. Entonces, nos expongamos a mucha más cantidad de esas sustancias que no nos favorecen. Y al final tenemos que tener en cuenta que todos tenemos cierta, por ejemplo, sensibilidad al gluten. Es decir, el gluten para nadie es positivo, porque en todos los organismos va a provocar ciertas reacciones que son negativas para nosotros. Que haya personas que sean más sensibles que otras y que les sienten mucho peor que otras, no quiere decir que si tú no notas unos efectos muy abultados, no sea bueno para ti el gluten. O sea, para nadie va a ser beneficioso el gluten o va a ser algo recomendado tomarlo. Todo el mundo se va a beneficiar de dejar de tomarlo, porque ya digo, los cambios no siempre son a nivel físico. Y a lo mejor, aunque tú no te inflames a saco la barriga, a lo mejor estás teniendo problemas de desarrollar una enfermedad autoinmune de tiroides en 5 años, por ejemplo, ¿vale? Y no todo se ve. Entonces, siempre hay ciertos, o sea, todo el mundo tenemos sensibilidad, sobre todo al gluten, y luego con la lactosa, pues pasa que el 70% de la población, o un poquito menos, 67%, pues es intolerante a la lactosa, ¿vale? O tiene mayor sensibilidad a la lactosa que el resto. Hay personas que sí la toleran bien porque tienen la lactasa, pero otras que no. Entonces, si tú notas que te sienta mal la leche, los productos, bueno, sobre todo de la leche, ¿vale? Porque luego los quesos sufren otros procesos, pero si, por ejemplo, notas que la leche te sienta mal, no debes consumir leche porque te está haciendo daño metabólicamente. Igual una persona que sí puede gestionar bien esa leche, pues es un alimento que tiene proteínas de calidad, tiene grasas de calidad y es un buen alimento, pero para ti no. Y a lo mejor
en tu caso, pues la leche la toleras mal, pero el queso, pues puede ser que lo toleres bien. Y otra persona puede ser que no tolere ni la leche ni los productos lácteos en general. Entonces, para ti, para esa persona en ese caso, también va a ser recomendable dejar el queso. Entonces, tú tienes ya que poner cierta conciencia en ver cómo te sientan los alimentos, ¿vale? Porque comemos un poco a lo loco y tenemos que ver cómo nos sientan durante la ingesta, cómo nos sientan las horas después, qué tal nos sentimos a nivel de energía, de pesadez mental, pesadez a nivel intestinal, cómo son nuestras digestiones, todo esto es importante. Entonces, yo creo que sobre todo eso, que el gluten, eliminarlo todo lo posible, todo el mundo te siente mejor o peor, porque sabemos los efectos que produce en el organismo, y luego la leche no es un alimento imprescindible, o sea que si quieres quitarlo puedes aportar de otras fuentes el calcio o esas grasas animales positivas y proteína, y que si te sienta bien, pues adelante. Pero, no, o sea, tenemos poca conciencia sobre nuestro cuerpo y, por ejemplo, yo hace 7 años pensaba que la leche me sentaba bien y luego me he dado cuenta de que no, cuando he ganado más conciencia de cómo me sientan las cosas. Entonces, no es tan fácil. Exactamente. ¿Y se puede ir revirtiendo esta situación de nos sienta o somos intolerantes, por ejemplo, al gluten? ¿Podemos llegar en algún momento, esas personas celíacas o intolerantes al gluten, Sí. puede llegar un momento con cambios a lo mejor en su estilo de vida, con todo esto que hemos comentado, que pueda reintroducir otra vez poco a poco algo de gluten? ¿Se puede conseguir esto? Vale, a ver, una persona intolerante al gluten no va a poder, al menos que yo sepa, no lo sé, yo creo que, por lo que yo estoy informado, persona intolerante al gluten nunca va a poder gestionar el gluten, y una persona que sea sensible al gluten, si se expone mucho, esa sensibilidad puede aumentar, y del mismo modo, si se deja de exponer a ello, esa sensibilidad puede disminuir hasta cierto punto. Entonces, puede ser que en un momento de tu vida el gluten te cause estragos ya porque has alcanzado un nivel de sensibilidad muy, muy alto, y puede ser que si tu metabolismo lo vuelves a reconducir un poco, mejoras tu estado de salud general, pues en cierto momento a lo mejor una ingesta de gluten no te sienta tan mal. Pero más allá no sé responder a esa pregunta. Creo que es un tema para seguir investigando en el futuro, Sí, porque a lo mejor no se ha indagado lo suficiente como para poder decir si se puede revertir o no. Me suena haber visto hace unas semanas a Enrique Montiel comentar, creo que era él, algún caso de que está llevando a alguien intolerante, no me acuerdo si era la lactosa o el gluten, no me acuerdo qué sí. era, y que con ciertos cambios en la alimentación, el ayuno y tal, pudo volver a tomar algo en cantidades pequeñas de lactosa, Claro. de gluten, no me acuerdo exactamente qué era, estoy hablando muy de oídas, Sí, sin que le sentara tan mal. claro, al final tiene sentido, ¿no? Si es que, por así decirlo, si mejoramos el estado de nuestro organismo, todos los procesos van a ir mejor. Y si generamos una agresión en un metabolismo que está sano y que está a tope, pues a lo mejor no sienta tan mal como en un metabolismo que ya está enfermo. Entonces sí tiene sentido que una persona lo pueda gestionar mejor. ¿Hasta qué punto se puede revertir una intolerancia? Yo hasta ahora yo tenía entendido que intolerancia en sí no se puede revertir, o sea, no se puede cambiar una celiaquía, pero que puede ser que sí, que yo no lo sé, es como todo, estas cosas van cambiando. Exactamente. Marcos, para ir acabando, son preguntas estas que siempre las hago a todos los invitados, para que la gente se pueda llevar herramientas prácticas luego Sí. para casa. Eh, ¿Qué lecturas, qué autores, a qué gente recomiendas seguir? ¿Vale? ¿Sobre qué Sí. piensas que la gente debería tirar más? Algunos libros que te hayan marcado. Pueden ser de nutrición, de entrenamiento, de filosofía, desarrollo personal. Lo que tú consideres. Libros que pienses que sí o sí una persona debería leer. Vale, voy a decir uno de, bueno, el de nutrición lo tengo claro, que es el que has comentado tú, es el de Carlos Estro y Ricardo Estro, de dieta cetogénica, pero no nos quedemos en el título, ¿vale? Porque el libro es Dieta cetogénica, el protocolo de una alimentación efectiva. Y aunque puede ser que los autores favorezcan en la dieta cetogénica, no te habla solo de la dieta cetogénica, sino que te explica el funcionamiento del cuerpo a todos los niveles. Entonces, para entender de manera básica, pero con cierto ya conocimiento avanzado, el metabolismo del ser humano, cómo todo lo que tiene que ver con las grasas, las proteínas, la fruta, el azúcar, todo eso, luego ya tú prefieras llevar una dieta cetogénica o no, ese libro está genial y creo que lo resume perfectamente. Luego ya, a partir de ahí, pues puedes
profundizar en diferentes libros. Pues si tienes más interés en diabetes, en obesidad, pues el doctor Jason Fung tiene algunos libros bastante buenos. Entonces, alimentación me quedaría con ese. A nivel de, si hablamos de crecimiento personal, a mí me gustaría recomendar uno que me marcó mucho, que es el de Tus zonas erróneas. Yo creo que ese es un libro cortito, pero que te aporta muchas bases para ser una mejor persona. Y ese lo recomiendo enormemente. Así que yo recomendaría ese libro, que de hecho fue de los primeros que leí y fue de los que más me marcó. Y siento sobre todo que es el que más cosas me he llevado del libro que luego he aplicado a mi día a día. Como cosas de, ostras, no me había dado cuenta de este comportamiento que es tan básico y que tan negativo es en mi vida y de verdad cambiarlo y notar una mejoría. Entonces, voy a dejar esos dos porque siempre tendemos a tener un exceso de información. Entonces, simplificar y si alguien me quiere preguntar algo más, pues yo les digo más libros. Simplificar, esa es la palabra que resume un poco cómo te veo yo, que cosas muy difíciles las puedes simplificar y hacerlas de forma sencilla para que llegue a la gente el mensaje claro. Eres un tío muy tranquilo, eres un crack, Marcos. He disfrutado mucho esta entrevista, sabes un montón sobre todo esto y espero que a la gente le haya gustado pues todo esto que hemos tratado hoy en el podcast y si estamos abiertos a hacer una segunda parte de esta entrevista, por mi parte sí, porque se han quedado muchas cosas en el tintero y me gustaría poder profundizar más en todo ello. O sea que si vosotros los que nos estáis escuchando queréis que Marcos y yo hablemos o incidamos sobre algunos temas en concreto, podríamos prepararlo un poco más de aquí a un tiempo, si nos cuadra a los dos y al lío. Ya te digo, a mí me ha encantado también en este rato, he estado súper a gusto, se me ha pasado súper rápido y yo, si la gente le gusta y quieren que venga otra vez, yo encantado de volver a tener otra charla y tratar pues aquellos temas que más nos interesan. Así que muchas gracias por tus palabras, Mauro, y gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y por haberme escuchado. Espero haberos aportado. Sí, Marcos, para cerrar el podcast, me gustaría que dieses un consejo a toda esta gente que ha llegado hasta esta parte del podcast, ¿vale? Un consejo a las personas jóvenes o personas estudiantes de nutrición o de CAF, o a la gente en sí, ¿vale? Algún consejo que digas tú, esto sí o sí lo tenéis que aplicar para conseguir el objetivo que a ti te parezca. Como tú quieras, ¿vale? Y cerramos el podcast con esto. Vale. Voy a ser bastante claro. Hoy en día, una persona que solo tiene la carrera es una persona mediocre. Hoy en día ya tener una carrera no es nada que te diferencie del resto. Y el contenido de todas las carreras está muy desactualizado y se queda muy corto. Si no te formas durante la carrera, diría yo, sobre diferentes temas también para contrastar la información que te venden, vas a salir de la carrera, pero que vas a aplicar exactamente lo que ahí tienes. Te vas a dar cuenta de que muchas cosas no funcionan, muchas cosas están desactualizadas y vas a estar totalmente perdido después de 4 años. Entonces, durante la carrera, empieza ya a formarte sobre esto mismo que estás estudiando, pero busca fuera. O sea, te va a aportar mucha más visión. Y luego, dejar claro que al final la experiencia práctica lo va a dar todo. Entonces, si eres entrenador, tienes que probar todos los ejercicios que hagas y sentirlos en ti. Y si te encargas de llevar la alimentación de las personas, debes haber probado todo en tu propia piel, todo lo que luego, por así decirlo, promueves o promulgas. Es decir, si me estás vendiendo el déficit calórico, pues tienes que haber probado lo que ocurre a lo mejor al hacer un déficit calórico durante 6 meses, porque a lo mejor se lo estás proponiendo a una persona obesa y la vas a destrozar. Y lo mismo con todo, si estás promoviendo el ayuno intermitente, debes saber qué efectos tiene el ayuno intermitente en ti, cómo te has adaptado a ello, para que luego, cuando lleves a una persona, no le digas, oye, te recomiendo hacer ayuno intermitente, vamos a pautar un protocolo de 14-8, si tú no sabes ni lo que se siente, ni los problemas por los que va a pasar esa persona durante esa adaptación, etcétera. Entonces, experiencia práctica, tanto con gente, pero sobre todo contigo mismo, porque hasta que llega la experiencia con gente tarda tiempo, y formarte durante la carrera y sobre todo también después, obviamente. Eso es, Marcos. Muy bien resumido, muy buen consejo. Muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por estar aquí y compartir la información. Gracias a todos por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en la próxima. Gracias a ti, Mauro. Marcos.